Vean el estado de Chihuahua, tenemos dos líneas, una naranja y una azul claro. La azul claro siempre va a representar los casos estimados, es decir, la cantidad de personas que se estima tienen COVID-19, y la línea de color naranja va a ser el porcentaje de positividad, ¿no? Es decir, la proporción de las personas que obtienen un resultado de laboratorio, cuántas de ellas son positivas, ¿sí? Entonces, veamos el comportamiento del estado de Chihuahua. Tiene una aceleración importante de manera temprana en relación a otros estados, es decir, para las epidemias cómo se fueron presentando en todo el país. Ya desde la semana 15 tenía una aceleración importante que luego disminuye, pero continúa prácticamente hasta la semana 20, en donde vemos que alcanza un primer acme, un primer pico de sus casos, y luego este empieza con una tendencia descendente que llega hasta la semana 24. Dando una impresión de que ya la epidemia estaba controlada y que por lo tanto venía en descenso. Sin embargo, veamos cómo la semana 25-26 más bien agarra una especie de meseta con tendencia ascendente, y luego de la 27 a la 28 se vuelve a acelerar nuevamente, desacelera un poco entre la 28 y la 29, pero todavía con tendencia ascendente, y se produce un nuevo pico en la semana 29, que inclusive es superior al que veíamos en la semana 20. Esto podría interpretarse como un rebrote para efectos del escenario estatal, o sea, para el estado como tal. Sin embargo, ahorita que veamos los municipios, vamos a notar una característica que también se produce a nivel nacional. Decíamos que la epidemia es asincrónica, es decir, se presenta de maneras diferentes, en diferentes tiempos, en cada una de las entidades federativas, y que la sumatoria de estas da la curva nacional. Pues bueno, lo mismo pasa en las entidades federativas. Ahorita que veamos los municipios, vamos a ver cómo realmente o cómo se dio la curva estatal. El porcentaje de positividad, veamos cómo a la par del primer aceleramiento que tuvo la entidad hasta la semana 17, se incrementó también hasta casi llegar a un 60%, 58% aproximadamente, y luego se mantuvo prácticamente en un nivel estable alrededor del 50-54%, y ahí se encuentra todavía en estos momentos. Veamos que los casos activos estimados del estado son o representan solo el 8%, de hecho es inclusive menos que la media nacional, lo que quiere decir que esa caída que tienen precisamente en la última semana, entre la 29 y la 30, y los casos que deben de estar en la 31 y parte de la 32, de seguro mantienen esa tendencia descendente por el poco porcentaje de casos activos que estamos viendo. Veamos la siguiente diapositiva, que son los municipios de Chihuahua. Aquí es precisamente donde queremos hacer notar esta también asincronía que puede haber al interior de los estados en sus municipios. Cuando vemos aquí estos 6 municipios, noten ustedes que los municipios que en la semana 30 tienen las menores tasas de incidencia, que son Chihuahua y Juárez, tempranamente, precisamente a partir de la semana 16 y 17, son los que en su momento, específicamente Juárez, el que contribuyó a el incremento que vimos precisamente en esas semanas para el estado. Lo acompañaron también Hidalgo del Parral y lo acompañó Nuevas Casas Grandes. Pero luego estos 3 municipios disminuyeron la intensidad de su transmisión y prácticamente se mantuvieron en una basal, aunque con algunos incrementos para Nuevas Casas Grandes y para Hidalgo del Parral. Vean cómo el segundo incremento que vemos en el estado, que pareciera este rebrote estatal, lo da precisamente Delicias. Delicias es el que inicia un poco después de los primeros que acabamos de mencionar, a partir de la semana 22, y entonces ahora Delicias empieza con un ascenso importante, que de hecho llega a tener todavía una tasa de incidencia mucho mayor que los primeros, y es el que está contribuyendo en estos momentos, junto con Nuevas Casas Grandes y con Cuauhtémoc, a generar ese segundo pico que en su momento Chihuahua acaba de tener, dado que, como decíamos, en la última semana ya vemos un descenso que lógicamente también contribuye de manera importante Delicias, porque vean el descenso grande, de gran magnitud que tiene
delicias de la semana 29 a la 30, y a la cual se le suman también los descensos que ya venían ocurriendo en Nuevo Casas Grandes y en mismo Chihuahua y en mismo Juárez. Entonces, dependiendo también cómo se comporta la epidemia a nivel municipal, o sea, es decir, a nivel más local, es que en su momento podemos ver un comportamiento de la curva epidémica del estado. Y lo mismo sucede con los estados y el nivel nacional. Veamos que la ocupación de camas para ambos grupos o tipos de camas realmente es muy baja, lo cual le da al estado un buen nivel de atención médica o de estar preparados para en cualquier momento poder recibir pacientes graves si así empezaran nuevamente a presentarse.